Record. Listo, ya estamos grabando. Y entramos. Hoy vamos a ver un aspecto importante, ¿correcto? Hoy vamos a ver un tema importante, un aspecto interesante, y es acerca, ¿sí? Es acerca de Jesús, el hombre, ¿correcto? Jesús, el Hijo del Hombre o el hombre, ¿bien? Entonces vamos a mirar varios testigos, ¿cierto? Vamos a mirar varios testigos que afirmaron, ¿sí? Que afirmaron que Jesús es un hombre, ¿correcto? Entonces, en primera medida, vamos a analizar en el caso de los fariseos y los herodianos, que afirmaron, ¿sí? Que Jesús era un hombre veraz. Marcos, capítulo 12, versículo 14, ¿correcto? Marcos 12, versículo 14, dice la escritura. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces aquí lo que nos importa, o el fragmento importante para nosotros, para efectos de nuestro estudio, ¿cierto? Es que los fariseos y los herodianos hacen una precisión bien importante y afirmación que Jesús es un hombre veraz. Muy bien. En ese mismo entendido, Jesús mismo, el mismo Señor, dijo que es un hombre, ¿correcto? Juan capítulo 8, versículo 40. Juan 8, 40 nos dice lo siguiente. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces, importante, ¿no? Aquí lo que estamos observando es que son testigos, el mismo Señor se pone como testigo y se afirma de que es un hombre. Muy bien. Otros testigos que afirmaron de que Jesús es un hombre. En el caso de los alguaciles, reconocieron a Jesús como un hombre. Los alguaciles. Hay muchos más ejemplos, ¿no? Pero estamos tomando algunos. Los alguaciles. Juan capítulo 7, versículo 46. Dice la escritura. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Se observan? Entonces estos alguaciles han reconocido que Jesús es un hombre. Bien, importante ese aspecto. Muy bien. Vamos a mirar otro ejemplo. Paz, es que Lourdes dice que no escucha. ¿Será que, no sé, será ella? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, yo sí, pero sí. Entonces, a la Sería hermanita que salga y vuelve y entre. eso, vale, gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a mirar otro ejemplo, ¿correcto? Vamos a mirar otro ejemplo en este sentido. Bien. Voy a hablar de dos ejemplos importantes y voy a proyectar, ¿cierto? Voy a proyectar estos pasajes pues ya en un videoclip para que lo tengamos un poquito como más de recorderis y usted observe las afirmaciones que estos hombres hacen de la misma persona de Jesús al afirmar que es un hombre. Dice Juan capítulo 9, versículo 11. Observe. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces aquí el ciego de nacimiento reconoce que Jesús es un hombre. Otro ejemplo, tenemos a la criada. Una criada reconoce a Jesús como hombre. Juan 18, 17. Juan capítulo 18, versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Muy bien, entonces aquí ya tenemos varios testigos que nos afirman que Jesús era un hombre como usted y como yo. Tenemos otro. Permítame, ya ahorita vemos el videito porque no lo podemos subir. Cuando suban el video a YouTube, pues generan infracciones. Entonces es mejor. Ahorita voy a hacer aquí una pausa pequeñita a la grabación para que lo podamos ver. Bien, tenemos otro hombre que dice que Jesús fue hombre y es el caso de Poncio Pilato, ¿correcto? Poncio Pilato.
Eso usted lo va a ubicar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 5. Observen lo que nos dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, y la manifestación que hace Poncio Pilato. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. ¿Correcto? Entonces, vamos aquí a poner un momentico, ¿bien? Eso para que lo tengamos allí de manera un poquito más concreta. A veces es importante de pronto utilizar estos medios didácticos para efectos de la enseñanza. Muy bien. En ese orden de ideas, debemos analizar lo siguiente. Si Jesús es un hombre, ¿cierto? Debemos analizarlo como el hijo, observen con mucha atención, como el hijo de la Virgen María, ¿correcto? Como el hijo de la Virgen María. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque ella le va a proporcionar varios elementos, ¿correcto? Va a proporcionar varios elementos. Ella le va a proporcionar al Señor un alma, le va a proporcionar un espíritu, le va a proporcionar un cuerpo compuesto de agua, sangre y carne, ¿correcto? Esos son los elementos, ¿cierto? Físicos que ella le va a otorgar, ¿sí? O proporcionar al Hijo de la Virgen María. Primera de Juan capítulo 4 versículos del 2 al 3. Observen con mucha atención lo que nos va a decir aquí la escritura. Primera de Juan capítulo 4 versículos del 2 al 3. Y comienza diciendo el apóstol Juan: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, es decir, que ha venido, ¿sí?, en su condición de hombre. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien, importante ese aspecto. Permítame un momentico acá. Permítame un momento que no sé qué fue lo que pasó. Se me enloqueció aquí el computador. Permítame un momentico. No sé qué le pasó a mi PC. Ya creo que volvimos al punto. Ahí están viendo la proyección, por favor. Se salió de un momento a otro. La diapositiva que tenías, sí, Sí. ¿Ya? ¿Ya volvió? Sí. sí. Listo, perfecto. Entonces sí, no sé qué pasó, se fue la diapositiva. Y miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Observen con mucha atención la precisión del texto. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bien, entonces, importante ese aspecto. Era necesario que Jesús fuese un hombre como usted, como yo. Por esa razón era necesario presentarle los testigos o algunos testigos que afirmasen, ¿cierto?, que Jesús era un hombre. Muy bien. En ese mismo sentido, ¿sí?, voy a hacer una precisión acá. Cuando se habla y se enseña de que la Virgen María le proporciona un alma, un espíritu y un cuerpo que está compuesto de agua, sangre y carne, recuerde que no voy a entrar a una clase de biología, ¿no? Pero simplemente voy a traerlo a colación para que lo tengamos allí presente. Bien, la Virgen María, ¿cierto?, proporciona, ¿correcto?, esos 23 cromosomas, ¿correcto? Cuando se da el fenómeno de la fecundación, entonces ella va a proporcionar sus 23 cromosomas, ¿bien? Y dentro de esos 23 cromosomas está arraigado, incluido el ADN del ser humano.
¿correcto? Por eso, en esos cromosomas y en ese ADN está el agua, la sangre, la carne, el alma y el espíritu, para que lo tengamos ahí preciso y concreto, ¿correcto? Muy bien. En ese orden de ideas, vamos a mirar lo siguiente. Permítame un momento. No sé qué es lo que está pasando, pero esto se me está aquí como enloqueciendo este computador. Permítame, perdón, discúlpenme, pero no sé qué es lo que está pasando con mi computador. Ya soluciono. Ya soluciono. Ya soluciono un momentico, denme un momento acá. ¿Correcto? A veces como que la tecnología nos atropella un poquito, pero bueno, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Vamos a mirar a ver si ya nos funciona el tema. Y si no, pues lo proyecto de manera sencilla para que se pueda observar. Bien. Nuevamente pregunto, ¿se observa la diapositiva? Gracias. Sí, señor. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a mirar esas características, ¿cierto? De por qué Jesús es el Hijo de la Virgen María. Vamos a mirar esas características importantes. Bien. La primera y real y sencillita es esta, porque en ella fue concebido, ¿correcto? En ella fue concebido, es decir, fue concebido en su vientre. Bien. Lucas capítulo 1, versículo 31. Dice la escritura, y ahora concebirás, ¿cierto? En tu vientre y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Recuerde que la unión del esperma del hombre o el espermatozoide con el óvulo se genera el fenómeno de la concepción, ¿correcto? Entonces, importante eso. Entonces, en ella se da el fenómeno de la concepción, ¿bien? Segundo aspecto de por qué Jesús es el Hijo de la Virgen María. Porque ella lo gestó, ¿cierto? Lo tuvo durante 9 meses en su vientre. Lucas capítulo 2, versículo 5, dice la escritura, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Es decir, su estado encinta, ¿cierto? Es la gestación de los 9 meses. Eso es importante tenerlo claro. Y tercero, ¿por qué es Jesús el Hijo de la Virgen María? Porque ella lo da a luz, ¿correcto? Lo da a luz. Lucas capítulo 2, versículo del 6 al 7, dice la escritura, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron, observe, se cumplieron los días de su alumbramiento, es decir, se cumplió la gestación de los 9 meses y dio a luz a su hijo primogénito y lo envió en pañales, perdón, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Observe algo interesante y aunque parecía ese desapercibido, dice, ay, pero eso es lógico y elemental. Pero lo importante, observe, y esto también es un dato allí para dejarlo sobre la mesa. Y esto nos da cuenta de que Jesús es un hombre. Cuando dice, ¿cierto?, que lo envolvió en pañales. ¿Por qué? Porque él hacía sus necesidades normal como todo ser humano, ¿correcto? Hacía chichi, popó y comía, ¿correcto? Entonces, importante ese aspecto. Muy bien. Eso para que lo tengamos allí de manera un poquito clara. Otro aspecto importante de por qué Jesús es el Hijo de la Virgen María. Bien. 3 razones importantes. Porque ella lo crió, ¿cierto? Lo amamantó y le cambió los pañales. El texto que ahorita acabamos de ver, ¿bien? Cuando dice, y lo envolvió en pañales. Ese otro aspecto, cuando nos dice que fue amamantado, vamos a mirar 2 textos donde nos enseña que fue amamantado, ¿correcto? Dice que fue amamantado. Entonces, importante. Lucas 11, 27. Lucas capítulo 11, versículo 27. Dice la escritura.
Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Listo? Entonces aquí nos dan, ¿cierto? Una afirmación importante de que Jesús fue amamantado por la Virgen María, para que se confirme, ¿cierto? Y se dé cumplimiento a lo dicho en el Salmo 22, capítulo 9. Salmo 22, capítulo 9, dice la Escritura, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. ¿Se observan? Entonces, importante esos daticos para que lo tengamos allí claro. A veces el pueblo evangélico, cristiano, protestante, tiene una animadversión frente a la Virgen María, ¿sí? Pero lo cierto del caso es que ella es un elemento importante dentro de la ecuación de Dios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recuerde que ella al proporcionar todos esos elementos que ya observamos, eso nos da y nos quiere decir y concluimos que Jesús es un hombre. ¿Se observan? Eso es importante tenerlo allí. Muy bien, otro aspecto del por qué Jesús, el Hijo de la Virgen María, ¿sí? ¿Por qué es porque ella lo crió, ¿correcto? Ella lo crió. Lucas capítulo 2, observe, Lucas capítulo 2, versículo del 40 al 42. Versículos del 40 al 42, dice la Escritura. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Observe con atención. Y hay aquí un puntico importante a dejar, ¿sí? Recuerde que todo niño judío, ¿sí? Debía ser instruido en la ley del Señor, porque era un mandamiento y ese mandamiento está incorporado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Observe lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vuelvo y lo reitero el texto. Y la repetirás. ¿Qué cosas? La escritura. ¿Sí? ¿Cuál era la función de la Virgen María y cuál era la función de José? Repetirle y enseñarle por estatuto perpetuo que Dios había dejado a los hijos de Israel, ¿sí? Todo lo que estaba contenido en la Torá, ¿sí? Todo lo que estaba allí contenido. Por esa razón, eran formados. Ella le criaba de esa forma para cumplir ese mandamiento. Por eso dice aquí, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Eso es importante para que tengamos esto presente. Estas son las razones, ¿sí? Son las razones de por qué Jesús es el Hijo de la Virgen María, ¿correcto? Es el Hijo de la Virgen María. Muy bien. En ese sentido, ¿correcto? En ese sentido, vamos a entrar a estudiar lo siguiente. Ya sabemos entonces que Jesús es el Hijo de la Virgen María y que es un hombre, ¿correcto? Y que el medio para la salvación es necesariamente un hombre. Por esa razón Jesús es el Salvador, ¿correcto? Jesús es el Salvador. Bien, entonces vamos a hacer unas precisiones aquí. Desde la caída de Adán, ¿sí? Desde la caída de Adán, nosotros fuimos vendidos al pecado. Vamos a ir un momentico a Génesis, por favor. Vamos a ir un momentico a Génesis. Ya les indico el texto. Génesis capítulo 3. Por favor, para que me ayuden con este texto. 3 que paz. Génesis capítulo 3. Perdón, antes de Génesis 3. Antes de que se me olvide. Devuélvete un capítulo antes. 2. Capítulo 2. Ok. ¿Listo? Y vas Sí. a leer el versículo 15 hasta el 17, por favor. 15.
Dicen, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Quiero que me identifiquen, queridos, cuáles son los mandamientos establecidos por el Señor a Adán. ¿Cuáles son? Dentro de esos tres textos, ¿cierto? En esa porción pequeñita, ahí está el mandamiento. ¿Cuáles son? Labrar No el huerto. pecar. ¿Sí? No ¿No pecar. peca? No. Lean el texto nuevamente. Léelo nuevamente, Lady. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo que podría comer de todo. Bueno, ahí estoy textualizando. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Está en el 17. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. El mandamiento era que no podía comer o sea, la desobediencia, no podía desobedecer ahí. A ver, sí. Sí, pastor, tiene razón. Listo. Uno, falta, y el otro. El primer mandamiento era, ¿cierto? No. Que labrara la tierra. Lo guardara. Labrara. Ok. Guardara y lo labrara. Lábreme y guárdeme el huerto de Guárdelo. Edén. ¿Listo? Guardarlo Lábreme y labrar. el huerto de Edén. ¿Listo? Eso es lo primero que le está mandando. Lo segundo es que le está diciendo, hágame un favor, de todo árbol del huerto podrá comer. Segundo, de todo árbol del huerto podrá comer. Tercero, ¿cierto? El tercero, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Y ahí le indica la sanción, y observe con mucho lo que voy a decir a continuación, es la sanción penal, la consecuencia de la transgresión de la ley. ¿Se observa? Entonces nos está diciendo acá que ciertamente morirá. Entonces, Dios le manda tres cosas al hombre. Primera, labre y guarde. Coma de lo que usted considere, ¿correcto? Coma de todo lo que hay aquí en el huerto. Pero tercero, no me coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, que morirá. ¿Listo? Ese es el mandamiento expreso. ¿Bien? Ese es el mandamiento expreso. Vamos a mirar ahora sí Génesis capítulo 3. Vamos a mirar con mucha atención. ¿Listo? Este mandamiento es exclusivo y se lo da directamente a Adán, ¿correcto? Y hago la claridad, Adán masculino. ¿Bien? Adán masculino. Y ya vamos a mirar ese aspecto. ¿Quién me ayuda con Génesis capítulo 3? Amén. Versículos del 3, por favor. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sigo, pastor? Hasta, sí, Génesis 3:3. Génesis 3. Léelo desde el 1 al 3, porfa. Desde el 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Gracias, hermana Gladys. Entonces, voy a hacer la pregunta. ¿Cuál fue la orden, Adán? Que comiera de todo el fruto. Que comiera de todo, ¿cierto? Y frente al mandamiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo? Que de ese no podía comer. Que no podía comer. Observen con no comeréis de... Dice, no comeréis. Observe que ese es el mandamiento expreso para Adán, pero aquí hubo un error de comunicación entre Adán y su mujer. ¿Se observa?
Porque aquí la mujer está diciendo, no comeréis de él ni le tocaréis. Eso nunca lo dijo Dios. Dios nunca dijo, oiga, no lo toque. Dijo, no lo coma. ¿Se observan? Son dos cosas totalmente diferentes. La situación aquí radica, solamente para dejar estas precisiones allí importantes. Cuando el Señor da una directriz, una norma, un mandamiento, una ley, ¿sí? No es como yo la considere. ¿Se observan? Porque cuando nosotros las consideramos, entonces incurrimos en errores. El error de aquí, de mi querido amigo Adán, ¿sí? Fue precisamente no transmitir el conocimiento de manera clara y precisa. Dios le había dicho a Adán, no coma, no lo toque, nunca le dijo no lo toque, dijo no lo coma. De hecho, hasta podía jugar, si quisiera en un momento determinado darle esa connotación, pero le dijo no lo coma, no lo trague. ¿Se observan? Eso es diferente. Por esa razón, debemos poner con mucha atención lo que nos dice las Escrituras y ponerle como el sentido a las cosas. Ahora, importante, cuando yo les indico, ¿cierto? Cuando yo les indico que existe Adán masculino y Adán femenino, es de conformidad a lo que nos dice Génesis 5, versículo del 1 al 2. Y observen con mucha atención. Génesis capítulo 5, versículo del 1 al 2. ¿Lo puedo leer? Sí, señora. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Observen con mucha atención lo que nos está diciendo aquí el texto, ¿sí? Recuerde que quien le pone el nombre a la mujer es Adán, no es Dios. Dios los llama Adán a los dos. Observen nuevamente el texto. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Observe que está hablando en forma plural, no en singular. ¿Se observa? Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Se observan? Entonces es importante, tanto el hombre o el varón y la mujer se llamaban Adán antes de la caída. Bien, antes de la caída. Muy bien. En ese mismo sentido, entonces retomamos. En el momento que cae Adán, ¿sí? Nosotros fuimos vendidos al pecado. Bien. Ya cuando posteriormente, ¿sí? Su mujer le da para que coma del fruto, ¿sí? A partir de ese momento que comió del fruto, fuimos vendidos al pecado, es decir, a la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 7, versículos del 13 al 14. Bien. Romanos capítulo 7, versículos del 13 al 14. Observen con atención. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Bien, aquí está esta porción de las Escrituras cuando uno lo analiza, ¿sí? Frente a lo que acabamos de observar con el mandamiento, que el Señor le dice, hágame un favor, no coma del fruto, ¿sí? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirá. Es un hecho contundente. De hecho, a partir de que Adán come, entró la muerte. Bien, y entró la muerte física, entró la muerte espiritual y entró la muerte perpetua. Es decir, en otras palabras, la separación de Dios con el hombre. Bien, por esa razón, el mandamiento nos muestra el pecado, pero el mandamiento en sí no es pecado, sino cuando yo transgredo el mandamiento. ¿Se observan? Eso es importante tenerlo allí claro. Observen con atención, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bien, vendido al pecado. Entonces,
toda persona, desde Adán. La única excepción es Jesús. Bien, es Jesús de Nazaret. ¿Por qué Jesús de Nazaret no nació en pecado? Por una razón. Porque no tenía la genética, observe, de José. No tenía la genética de José. Bien. Por eso hay algo bien interesante. Que cuando Dios hace el proceso, ¿cierto?, de la concepción en la Virgen María, hay algo bien particular cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, ¿cierto?, a la Virgen María. Dice, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿Bien? ¿Por qué santo? Porque tenía esa naturaleza divina. Observen dos cosas importantes. Adán, ¿cierto? Adán fue creado en el paraíso, ¿bien? En el huerto de Edén. Y al ser creado en el huerto de Edén tenía naturaleza divina. Bien, tenía naturaleza divina. Pero como transgredió, ¿cierto?, el mandamiento, fue vendido luego al pecado y así a todos los hombres ahí para adelante. Bien, eso es importante tenerlo allí claro. Ahora, en el caso de Jesús es la excepción. Por esa razón Jesús no nace en pecado. Bien, no nace en pecado porque tiene esa naturaleza divina. Eso es algo que usted vio muy seguramente en el módulo primero. ¿Se observa? Entonces, importante ese aspecto. De ahí en adelante, el resto de los hombres, todos nacen en pecado. Por allí, solamente para traerlo a colación, eso es un tema más de filosofía y de derecho, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay unos postulados que nos dicen, no, es que el hombre nace bueno y la sociedad la corrompe. No, eso no es cierto. El hombre nace siendo malo por naturaleza pecaminosa. ¿Correcto? Porque ya está incorporado allí el pecado. Bien. No es que el hombre nazca bueno, no hay ni uno bueno, dice el apóstol Pablo, ¿no? Vamos a mirar ese aspecto pequeñito aquí. Hay una razón importante, ¿sí? Hay una razón muy importante del por qué necesitábamos un Salvador y que este fuese hombre. Bien. Porque a partir de la caída, todos en adelante nacimos perdidos. Nacimos perdidos, pero con una situación bien particular, con esperanza de salvación. Con esperanza de salvación. Miremos lo que nos dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Vea, nadie en el mundo, desde Adán a la fecha de hoy, nadie busca a Dios. Nadie. ¿Sí? Sino que Dios fue el que nos halló a nosotros. Observe lo que nos dice acá. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, para restablecer lo que Adán perdió, tuvo que enviar a su Hijo para pagar por nosotros. ¿Se observa? Eso es importante. Por esa razón necesitábamos ese hombre, ese Salvador, para que nos rescatase de la condición del pecado. Muy bien. Ahora, si nosotros necesitábamos un Salvador, porque estábamos destinados a la condenación eterna del infierno, ¿sí? En otras palabras, estábamos perdidos, y vamos a analizarlo frente a lo que nos dice Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 25. Observen con mucha atención. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 25. Dice la Escritura, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Recuerde que la justicia de Dios, solamente quiero dejar esta precisión, es la persona misma de Jesús de Nazaret. Dice, testificada por la ley y por los profetas. Bien, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, desde Adán hasta el último hombre que hoy nazca, ¿cierto? En la tierra, todos, sin excepción alguna, están destituidos de la gloria de Dios. Bien. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, es decir, lo que hizo Adán en su paciencia, los pecados pasados. ¿Se observa? Lo que se transgredió hacia el pasado. Bien, por esa razón Jesús es nuestra justicia. Ahora, solamente aquí hago un paréntesis muy pequeño, pero muy pequeño. No es del resorte de nuestra enseñanza del día de hoy, pero quiero dejarlo allí claro. En el caso, ¿cierto? Cuando dice la Escritura que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hagas esta pregunta. Bueno, ¿y qué pasa con las personitas que están en el vientre materno y mueren antes de ser dados a luz o fueron abortados? ¿Sí? O en el eventual caso que un niño hubiese muerto antes de obtener conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Simplemente para dejarle esta precisión, recuerde lo que Jesús dijo, ¿sí? Que el reino de los cielos es de los niños. Bien. Pero también recuerde lo que dice por allí en Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? En el día del juicio del trono blanco, que también habrán pequeños y grandes. Y cuando habla de pequeños y grandes, habla también de niños y grandes, y también habla de gobernantes y gobernados. ¿Se observan? Entonces, importante eso. Ahora, cuando un niño tiene causa, ¿sí? Y conocimiento de qué es bueno y qué es malo, ya es responsable de sus actos ante Dios. Eso quiero dejarlo allí claro y de manera muy, pero muy precisa. Bien, solamente cuando un niño entiende que está haciendo, qué es lo bueno y qué es lo malo, ya es sujeto, ¿correcto? Ya es sujeto prácticamente de ser juzgado. Bien, de ser juzgado. Muy bien. Solamente hago esa pequeña precisión. Muy bien. Hay algo bien interesante y vamos a analizar en este aspecto. Vamos a analizar en este aspecto del por qué Jesús, el hombre, es nuestro Salvador. Bien. De por qué Jesús, el hombre, es nuestro Salvador. Entonces vamos a partir de las siguientes premisas. Bien, vamos a partir de las siguientes premisas. Jesús el hombre nació salvo. Ayúdenme con Lucas 1:35, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Muy bien, observe que dice el santo ser. Volvamos y leemos el texto. Dice, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por esa razón, lo primero que usted tiene que tener claro es que para ser salvo necesita ser santo. Es así de sencillo. Necesita ser santo. Por eso nació santo, el santo ser, ¿cierto? Que estaba en el vientre de la Virgen María. Muy bien, Hechos 13:35. Miremos lo que nos dice Hechos, capítulo 13, versículo 35. Alguien que me ayuden, queridos. Hechos 13:35. Bueno, lo voy a leer yo. Dice la Escritura. Por eso dice también otro salmo. No permitirás que tu santo vea corrupción. Pregunta, ¿ustedes me están escuchando?
Sí, pues, qué pena. Yo sí. Sí. Ok. Entonces, observen con mucha atención. Aquí lo que nos está diciendo, ¿cierto? El escritor de los Hechos, inspirado por el Espíritu de Dios, que en otro salmo dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, importante, la vida de Jesús, su nacimiento, ¿cierto? Su vida es realmente la santidad, ¿correcto? Es realmente la santidad. Vivió y permaneció santo. Ese es el segundo punto. Observen con mucha atención, porque él permaneció santo. Nunca pecó, nunca pecó, ¿correcto? A diferencia del primer Adán que sí pecó. Observa. Vea la gran diferencia acá. Yo quiero que usted, si tiene la posibilidad de hacer un paralelo, ¿sí? De hacer un paralelo con el primer Adán y con el postrer Adán. Jesús de Nazaret es el postrer Adán. Yo quiero que usted haga un paralelo entre los dos, ¿bien? Los dos tienen la misma condición divina, los dos, ¿correcto? Los dos tienen la misma condición divina. Pero el primer Adán transgredió los mandamientos del Señor. Pero en el caso del Señor obedeció todo lo que le mandaba el Padre. Obedeció en todo. Y hay algo bien particular, que para Jesús era más difícil que Adán. Si Adán vivió prácticamente en la misma presencia del Señor, en la misma presencia, no tenía ápice alguno para decir, oiga, voy a pecar. Era diferente. Y la escritura dice que Jesús fue tentado en todo, en todo, en todo. Pero Adán se dejó seducir, ¿cierto? Por su propia concupiscencia. Entonces, eso es muy importante. Primera de Juan 3:5, por favor. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Repite nuevamente el texto. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Se observa? Entonces, Él aparece para pagar por nosotros y Él nunca peca. ¿Se observa? Dice, y no hay pecado en Él. Segunda de Corintios 5:21, por favor. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Observen lo que nos va a decir acá el texto. ¿Lo leo, Dice, profe? sí, señora. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Observen con mucha atención lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Dice, al que no conoció pecado, ¿sí? Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, importante ese aspecto. Miremos lo que nos dice ahora Hebreos 4:15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15. Lo leo, pausa. Sí, ayúdame con los textos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Observen lo que nos está diciendo acá. O sea, no hay excusa, ay, es que porque el Señor era todopoderoso, porque el Señor sí podía, no, Él fue tentado en todo. O sea, no hay excusa de decir, oiga, yo no lo puedo seguir. No, sí, usted tiene la capacidad para hacer lo mismo, porque ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Observen nuevamente el versículo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, o sea, en todo es en todo. Y es el único hombre, observe, es el único hombre que fue tentado directamente por el enemigo. Fue el Pastor, único, perdón. señora. Hagamos la cita de Corintios es Primera de Corintios que, Primera de qué pena. Corintios,
Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Ay, gracias. Bueno, entonces, observen con mucha atención. Observen con mucha atención aquí. El único hombre que ha sido tentado por el enemigo directamente ha sido Jesús de Nazaret, el único. Porque ni siquiera el mismo Adán fue tentado por el enemigo directamente. Ni siquiera, en este caso, la mujer fue tentada directamente por el enemigo, por una serpiente, que es distinto. ¿Se observan? Entonces, importante esos aspectos. El único hombre realmente tentado directamente por el enemigo fue Jesús de Nazaret. Por eso dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Vea, por allí las escrituras nos dicen, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos algunas características del Hijo de Dios. Es que el Hijo de Dios era hermoso para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿no? O sea, tenía que tener todas esas condiciones. Era hermoso en apariencia. Él fue tentado por las mujeres, fue tentado por el enemigo y fue tentado por los hombres. Fue tentado por los fariseos, los saduceos, los herodianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay excusa. ¿Se observan? Entonces, hay algo bien importante. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿cierto? Pero sin pecado. Pero sin pecado. Muy bien. Otro aspecto importante de por qué Jesús, el hombre, es nuestro Salvador. Él lleva el castigo de nuestros pecados. Yo creo que este texto usted se lo sabe de memoria y lo ha leído tal vez muchas veces, pero vamos a analizarlo. Isaías 53, por favor. Isaías 53, versículos del 4 al 6, por favor. Isaías 53. Versículos del 4 al 6. ¿Le paz? Los textos. Te llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Observe con atención lo siguiente. Dice que Él llevó nuestros pecados, ¿cierto? Él nació salvo, ¿sí? Él nace salvo, pero con expectativa de condenación, ¿sí? En cambio, nosotros nacimos perdidos o nacemos perdidos, pero con esperanza de salvación. Es diferente, ¿se observan? Él nace salvo, pero con expectativa de condenación. Observe con mucha atención y me gusta mucho cuando el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. Por eso Jesús llevó el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. Primera de Pedro 2:24, es el mismo texto que hace referencia en Isaías. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bien, importante eso. Él lleva todo nuestro castigo. Muy bien. Ahora, importante frente a lo que hemos hablado de que Jesús es un hombre, ¿cierto? Y es porque Él fue semejante en todo a nosotros. Fue semejante en todo a nosotros. Ya leímos Hebreos 4:15, ¿cierto? Que tenemos un sumo sacerdote y que fue semejante en todo a nosotros. Miremos ahora lo que nos dice Filipenses 2, versículo del 7 al 8. Filipenses. Lady, ayúdame con ese texto. Filipenses 2, versículos del 7 al 8. Claro que sí, ya voy.
Filipenses 2:8. ¿Qué versículo? Y Versículo estando, 7 al 8. 7 al 8. perdón, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gracias. Entonces, observen que Él se hace semejante, ¿cierto? Se hace semejante a nosotros y estando en esa condición de semejanza, experimenta la muerte y esta muerte de cruz. Entonces, importante ese aspecto. Muy bien. Jesús, en el caso de Jesús de Nazaret, hay algo bien interesante y es que nace verdaderamente libre. Recuerde usted que a partir de la caída de Adán en adelante, ¿sí? Todos nacen esclavos al pecado y condenados al pecado, ¿correcto? Todos nacen esclavos al pecado, ¿cierto? Y condenados por causa del pecado. Bien. En cambio, Jesús nace verdaderamente libre o fue libre. Miremos lo que nos dice Juan capítulo 8, por favor. Juan 8. Ayúdame, Lady, con estos textos, por favor. Sí. Juan 8, ¿qué? Perdón. Juan capítulo 8, versículo 32 al 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gracias. Observen con mucha atención este texto y pónganme aquí especial atención en este aspecto. Dice la escritura y comienza diciendo, y conoceréis la verdad. Cuando está diciendo, y conoceréis la verdad, está haciendo una afirmación acerca de sí mismo. Bien. Y la verdad os hará libres. ¿Por qué en el caso de Jesús, sí, al conocerle a Él, nosotros podemos ser libres? Porque Él nació en libertad, ¿correcto? Porque su ADN, para ser un poquito más preciso, bien, viene de simiente incorruptible. Es decir, directamente de parte del Señor. Bien, por eso recuerde lo que le dice el ángel a la Virgen María. Cuando va a ser concebido, ¿cierto? Y el santo ser que nacerá, santo, santo. ¿Se observa? Tiene esa naturaleza del reino. Por esa razón, tiene, ¿sí? Y puede hacernos libres. Observe con mucha atención. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Eso no es cierto porque ellos fueron esclavos en Egipto. Bien. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, observe, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Por esa razón, usted encuentra muchas veces que a una persona le es difícil tal vez dejar alguna situación en particular. Hablemos de pronto de personas que tienen problemas con la drogadicción. Y usted dice, pero ¿por qué les es difícil? O personas que tienen problemas con el alcoholismo o tienen problemas de pornografía, etcétera, etcétera. O sea, el problema que usted considere, por una razón, porque es esclavo de su pecado. Tiene que venir alguien mucho más fuerte, más poderoso, ¿cierto? Para que rompa esa cadena y le haga libre. Por eso dice acá el Señor. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por esa razón, Jesús, ¿cierto? Nace libre porque no fue esclavo y no nació en esclavitud y no fue esclavo del pecado. ¿Se observan? Eso es importante para tenerlo de manera allí un poquito muy precisa. Primera de Pedro, por favor. Vamos ahora a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 19, ¿cierto? Vamos a leer hasta, leamos primero el 19, por favor. Lo leo, pues. Sí, léelo. ¿Pero hasta cuál? Lee por el momento el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Observen con mucha atención, por esta razón, él no tiene contaminación de pecado, porque nació sin contaminación. ¿Se observa? Aquí estamos haciendo, ¿cierto? Aquí estamos haciendo una relación clara del por qué Jesús nace libre, ¿sí? Vuelvo y reitero el texto, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Por qué sin mancha? Porque no tenía pecado, ¿cierto? Y sin contaminación, es decir, no estaba contaminado por causa del pecado de Adán. ¿Se observan? Eso es importante. Quiero dejar aquí una precisión para efectos de tener algún aspecto del cómo se transmite el pecado. Bien, el pecado, ¿sí? El pecado se transmite, ¿cierto? Por la simiente del hombre o la semilla del hombre o el esperma del hombre. ¿Listo? Si bien es cierto, el hombre es el que transmite el pecado. Bien. La mujer también es receptora, pero ella no transmite el pecado. Bien. Quien transmite el pecado es el hombre, porque esa responsabilidad yacía en exclusividad en Adán. ¿Correcto? En Adán yacía esa responsabilidad. Por esa razón le dijo el Señor, oiga, no vaya a comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que usted coma va a morir. ¿Cierto? Esa responsabilidad yacía en él. Ahora, por esa razón, de ahí en adelante, ¿sí? Todo hombre transmite el pecado. ¿Sí? Todo hombre. Por esa razón Jesús no podía tener la simiente, la semilla, ¿cierto? De José. No la podía tener. ¿Bien? Por eso el texto aquí es importante cuando nos dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, no tenía la contaminación del pecado. Muy bien. Ayúdame en ese mismo texto, por favor, Lady, versículo 23 al 25. 23 al 25, estamos en Primera de Pedro, perdón. Señor. 23 y 25, así dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, gracias, Lady. Entonces observen cómo comienza el texto. Dice, siendo renacidos, ¿de qué? No de simiente corruptible. Recuerden que simiente, semilla, sementera, ¿cierto? O esperma, para que usted me haga, para hacerme entender un poquito. Es lo que quiere decir aquí. Simiente, esperma, es lo mismo. Corruptible, sino de incorruptible. ¿Se observa? Incorruptible. A veces, mire, solamente aquí un paréntesis chiquito. A veces uno, cuando está analizando las escrituras, uno no le pone como ese sentido que tiene también la ciencia. Por eso la escritura no, ¿cierto? No hace contraposición a la ciencia. Antes, por el contrario, la confirma. Lo que pasa es que debemos estudiar, ¿cierto? Escudriñar las escrituras, ¿sí? Con ciencia, sabiduría e inteligencia. Y lógicamente hay que pedírselas al Señor para entender estas cositas. Bien, pero es importante lo que nos está diciendo acá, porque Jesús también, ¿cierto? El Señor Jesús viene de la simiente incorruptible, porque es engendrado directamente por Dios y concebido en el vientre de la Virgen María por Dios. Por eso tiene simiente incorruptible, ¿bien? Y por eso es verdaderamente libre. Gálatas, por favor. Vamos a ir al libro de Gálatas, o a la carta a los Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Miremos lo que nos va a decir aquí el apóstol Pablo. Esto es
Esta noche que estamos aquí, nos estamos dando es un banquete de escritura en forma. Observen con atención lo que nos dice Gálatas capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 21 al 31. Por favor, Lady. 21 al 31. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Observen con mucha atención aquí, porque lo que nos hace precisamente el apóstol Pablo es una alegoría, ¿sí? Nos hace una alegoría de esas dos mujeres que fueron muy importantes, ¿cierto? La primera Agar y la segunda Sara, ¿sí? Y Sara representa, ¿sí?, la promesa, ¿bien? Representa la promesa. Y es la promesa de la gracia, ¿correcto? Es esa promesa de la gracia. Hay algo bien interesante aquí. Y voy a leer el texto, ¿cierto? Desde el versículo 30. Dice, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará, observe, heredar. Recuerde que heredar, para que de pronto lo tenga usted allí presente, heredar es un derecho legal, ¿correcto? Heredar es un derecho legal. El hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bien, importante dejar aquí este aspecto para que tengamos algo de precisión. En el caso de la persona de Jesús de Nazaret, al ser libre, ¿cierto? No venir con una simiente corruptible. Entonces, literalmente, nosotros podemos ser libres, ¿cierto? Al conocer a Jesús conforme a la Escritura, ser hechos hijos de Dios por derecho legal y segundo, heredar todas las cosas que Dios ha destinado para sus hijos por medio de Jesús. Porque las promesas son por medio de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien. Eso para que lo tengamos allí claro frente al asunto de por qué Jesús fue verdaderamente libre. También, ¿sí?, la Escritura nos enseña que no solamente nació salvo o santo o permaneció santo, ¿cierto?, sino fue santo en todo, o sea, en todo. Fue santo en todo, ¿correcto? Lucas capítulo 4, versículo 34, por favor. Lucas 4, 34. Miremos lo que nos dice acá la Escritura rápidamente. Lucas 4:34. Lo tengo, pastor, ¿lo leo? Señora. Lucas 4:34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Muy bien. Observe que aquí es ese encuentro, ¿cierto? Ese encuentro con ese hombre que tenía ese espíritu inmundo, ¿no?
Y lo primero que él está diciendo acá, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, has venido para destruirnos, yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. ¿Se observan? Es decir, hay algo bien curioso, y eso usted lo va a encontrar por allí en el libro de los Hechos, ¿sí? Y es una historia precisamente que le pasaban a unos personajes, ¿sí?, que pretenden sacar fuera un espíritu inmundo, ¿sí? Y el espíritu inmundo, y eso está curioso y chistoso, ¿sí? Si usted le pone como el sentido, y es chistoso, porque estos dos hombres van a sacar ese espíritu inmundo y dicen, van a sacar el espíritu inmundo y le dicen, en el nombre del que habla Pablo, y lo quieren sacar, y el espíritu inmundo se les burla y coge y les mete, y discúlpenme el término que voy a utilizar, coge y les mete una levantada a estos dos varones, es decir, porque salieron golpeados por el mismo espíritu inmundo. Dice, a Pablo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Es decir, que una persona santa, ¿sí?, es reconocida en el mundo espiritual. ¿Se observa? Una persona santa es reconocida en el mundo espiritual. Y eso usted lo observa aquí. Cuando este espíritu inmundo le está hablando al Señor, dice, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces, importante eso. Aquí hay un reconocimiento. ¿Bien? Muy bien, en ese mismo sentido, miremos lo que nos dice Hechos 2:27. Hechos 2:27, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 27. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muy bien, entonces aquí tenemos unas precisiones importantes, ¿no? Tenemos unas precisiones importantes porque en el caso de Jesús de Nazaret, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, simplemente voy a dar un ápice, una pequeña entrada en este sentido. El alma de Jesús, ¿cierto? El alma de Jesús va al Hades a ser atormentada 3 días y 3 noches, ¿bien? Pero en cuanto a su cuerpo, el Señor dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que durante esos 3 días, si bien es cierto, entra el fenómeno de la entropía. ¿Cuál es el fenómeno de la entropía? Pues el fenómeno de la descomposición, ¿sí? Pero el Señor no permitió que el cuerpo del Señor no se descompusiera o se corrompiera. Por eso el texto es claro aquí. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que toda su vida fue santo hasta la muerte. ¿Sí? Hasta la muerte. Muy bien. En ese mismo sentido, miremos lo que nos dice Hechos 3:14. Voy a leerlo yo. Hechos 3:14. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿Se observa? Entonces, aquí tenemos unos testigos que nos afirman que Jesús toda su vida fue santo. Por eso fue santo en todo. En todo es en todo. Ayúdenme con Hebreos 7:26. Mejor dicho, voy a leer 2 textos. Hebreos 7:26 y Apocalipsis 3:7. Entonces, alguien que me ayude con Hebreos 7:26 y otra personita que me ayude con Apocalipsis 3:7. ¿Quién tiene Hebreos 7? Yo leo Apocalipsis 3:7. Listo. Hebreos. ¿Quién tiene Hebreos 7:26 ya? 7:26. Ya, Bien, Ya. dale, Joana. Dinos. porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Gracias. Observen este texto tan bonito. Uy, que esto es una belleza. Esta porción es muy hermosa. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. O sea, nos convenía. Vea,
simplemente para, no, voy a dar otro ápice chiquito, eso lo vamos a ver cuando entremos a mirar por qué Jesús es el Cristo. Pero Él está allí también en el cielo, ¿cierto? En la presencia del Señor como sumo sacerdote. ¿Se observa? Él es nuestro sumo sacerdote. Y intercede por nosotros, estando allí delante de la presencia del Padre. ¿Bien? Por eso nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿sí? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y observa esta afirmación, y hecho más sublime que los cielos. Es decir, que el mismo Señor Jesús, ¿sí? El mismo Señor Jesús es más hermoso que la misma creación de los cielos. ¿Se observa? Qué bonito es. Por eso es que debemos amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Muy bien. Este aspecto. Apocalipsis 3:7, por favor. Perdón. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Observa lo que nos están diciendo aquí. Aquí nos está diciendo el Juan. ¿Me ayudas con el micrófono, Lady? Gracias. Dice la escritura. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, observe quién está haciendo la afirmación. Esto dice el santo. ¿Se observan? El santo. Bien. Ese título lo ganó porque permaneció en santidad, ¿cierto? Nació santo y permaneció santo hasta la muerte en cruz a sus 33 años. Por eso tiene ese título y dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Muy bien. Eso para que lo tengamos allí de manera muy precisa. En ese mismo sentido, hemos visto que nació salvo, permaneció santo, llevó el castigo de nuestros pecados, fue semejante en todos nosotros, fue verdaderamente libre, fue santo en todo, pero nació para ser condenado. Nació para ser condenado. Mateo, alguien que me ayude con los siguientes textos. Vamos a participar. Vamos a mirar estos textos. Mateo 26:24. Alguien que me ayude con Mateo 26:24. Alguien que me ayude con Lucas 9:22. Alguien que me ayude con Lucas, capítulo 24, versículos del 18 al 27. Alguien que me ayude con Isaías 53, del 5 al 11. Voy con Mateo. Y yo con Salmo. Voy con Isaías. Voy Dale con con Isaías. 9. Dale con Isaías. Isaías 53, versículos 5 al 6. Bueno, voy con Mateo 26:24. Dale. Con Lucas. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Observen con mucha atención y voy a detenerme aquí un momentico en este texto, porque ese texto es muy profundo. Aunque es cortico, es supremamente profundo. Mateo, eso es Mateo 26:24. ¿Listo? Observen con mucha atención el siguiente aspecto. Dice aquí la escritura. A la verdad, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Cuando él nos dice eso, es lo que estaba escrito incorporado por allá en Isaías 53, versículo del 5 al 6. ¿Quién tiene ese texto? Yo, pastor. Dale. 53 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Observa hasta ahí. Ese es el cumplimiento de lo que está pasando en Mateo. ¿Se observa? De la afirmación que hace el mismo en Mateo 26:24, cuando dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Observa? Eso es muy interesante. Por favor, les recomiendo los micrófonos. Gracias. ¿Quién tiene Lucas 9:22? Yo, pues. Ay, perdón. Es que hay dos Lucas.
Ok. Yo escogí Lucas 9:22 y dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ok. ¿Quién me ayuda con Lucas 24, versículos del 18 al 27? ¿Quién tiene Lucas 24? Respondiendo uno de ellos, del 18 al 24, Del 18 al 27. respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron, perdón, y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no les vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos o tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguieron por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Gracias, Joana. Observe este texto tan profundo. Observe esto. ¿Sí? Aquí le está haciendo, aquí vimos un resumen, ¿cierto? Un pequeño resumen de todo lo que aconteció para que se cumpliese lo dicho, ¿cierto? A través de la ley de Moisés y los profetas, ¿sí? Y hay algo, esta afirmación que el Señor les hace a sus propios discípulos, ¿sí? Recuerda que son discípulos del Señor. Y dice en el versículo 25, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos. O sea, está diciendo, ¿por qué no creyeron? Dice, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué bella porción, qué bella porción. Observe, por esa razón, ¿cierto? Jesús, el hombre, y que es nuestro Salvador, ¿sí? Nace para ser condenado. Bien, nace para ser condenado, para que se cumpliese a la perfección, al milímetro, todo lo dicho en la ley y en los profetas, al milímetro. No pasó coma alguna, ni punto alguno, que no se cumpliese en la vida de la persona de Jesús de Nazaret. Bien, eso es importante. Miremos con mucha atención el Salmo 22. Yo creo que usted lo ha leído, pero este salmo es algo espectacular. Salmo 22. Observen con atención. Dice, voy a leer algunos versos importantes que hacen referencia a la persona de Jesús. Vea, este Salmo 22 fue escrito 1000 años antes, observe, 1000 años antes de que padeciese estas cosas Jesús en la cruz del Calvario. Bien, esto sucedió 1000 años antes. Observe lo que dice el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación? Eso lo exclamó Jesús en la cruz al expresar, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bien, eso es importante tenerlo allí claro. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. Versículo 6, observe.
Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso sucedió cuando Jesús está allí en la cruz, ¿cierto? Y le decían y le exclamaban, si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz para que creamos. Eso sucedió allí, es el cumplimiento de la Escritura. Dice aquí, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Observe, y todos mis huesos se descoyuntaron. Todos mis huesos se descoyuntaron. Una cosa es que se descoyunte y otra cosa es que los huesos se quiebren. Al Señor nunca le quebraron ¿cierto? Los huesos ni las piernas para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que no sería quebrado hueso suyo. Observen con mucha atención. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando el soldado romano atraviesa su costado con su lanza y el corazón del Señor explotó. Por eso dice que el corazón del Señor fue como cera, se derritió. Vean, se lo pongo así en otras palabras, se derritió por amor por usted y por mí. Por usted y por mí. Por eso es nuestro Salvador. Si esto no lo conmueve a usted, si esto no conmueve realmente su relación con el Señor, hay que examinar el corazón. Amén. Y se lo digo con amor. Bien. Versículo 15 dice, como un tiesto se cegó mi vigor. O sea, como un tiesto se secó su fuerza. Ya no había fuerza en él. Ya no existía más fuerza en él. Y dice, mi lengua se pegó al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Algo curioso que le sucedió al Señor es que precisamente su lengua, sí, ese fenómeno científicamente es demostrable, sí, es demostrable, por causa de la pérdida de agua en su cuerpo. Entonces lo que hace la lengua es que se pega al paladar, ¿sí? Se pega al paladar. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies cuando estaba allí en la cruz, ¿no? Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Deja todo lo que hizo el Señor para salvarnos. Por eso nació para ser condenado. Nace para ser condenado. Bien. Como nace para ser condenado, ¿sí? Ejecutado, muere precisamente como consecuencia de esa ejecución. Muere. Bien. Vamos a mirar esos aspectos. Alguien que me ayude Juan 19:30. Alguien que me ayude con Lucas 23:46. Alguien que me ayude con Marcos 15:37. Y alguien que me ayude con Mateo 27:50. Es decir, vamos a hacer un recorrido. Voy con Juan 19:30. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Gracias. Lucas 23:46. Lucas 23:46. Yo lo tengo, Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Muy bien. Marcos 15:37. Pastor. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Muy bien. Y Mateo 27:50.
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Muy bien, gracias. Observen con mucha atención. Bien, estos textos que estamos haciendo referencia de la muerte de Jesús, cuando una persona deja de vivir, lo primero que va a entregar es el hálito de vida, es decir, su espíritu. Bien, ojo, quiero dejar aquí una precisión importante. El alma y el espíritu son indivisibles, ¿correcto? El alma y el espíritu son indivisibles. Bien. Pero cuando nos hace referencia al hálito de vida o a ese espíritu, está haciendo referencia al aire, ¿sí? Al aire que, o el mecanismo, ¿cierto? Que tiene todos los cuerpos de inhalar y exhalar, ¿cierto? Oxígeno. Bien, nosotros inhalamos oxígeno, ¿cierto? Y exhalamos, ¿cierto? Ese fenómeno de inhalar y exhalar, por eso dice, y entregó el espíritu. Bien, dando una gran voz y entregó el espíritu, ¿correcto? Eso para que lo tengamos allí de manera muy contundente, bien, de manera contundente. Porque a veces confunden, piensan que el espíritu volvió, sí, cuando hace referencia al hálito de vida, hace también referencia al espíritu, pero no el espíritu que está unido de manera indivisible con el alma. Bien, ahora, hablar del alma y del espíritu, ¿cierto? Solamente hago aquí un paréntesis pequeño. Las escrituras no nos dan muchos detalles de qué es el alma y de qué es el espíritu. Entrar a abordar ese tema cuando la escritura no da muchos visos sobre el asunto sería entrar en un reino, ¿cierto? O entrar en un terreno donde prácticamente es desconocido el asunto. Bien, eso para que lo tengamos allí de manera un poquito como clara. ¿No bien? Muy bien. Entonces observe, aquí muere el Señor, entrega su espíritu y muere. Bien. Ahora sucede el fenómeno más importante para todos nosotros los seres humanos. El fenómeno más importante, y es que Dios lo resucita. Vamos a mirar quién resucita a Jesús el hombre. ¿Listo? ¿Quién me ayuda? Hechos 2:32. ¿Quién me ayuda con Hechos 4:10? ¿Quién me ayuda con Primera de Corintios 15:15? ¿Quién me ayuda con Gálatas 1:1? Y Hebreos 13:20, por favor. 2:32. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Muy bien. Entonces, observe lo primero que estamos analizando acá, y es que Dios lo resucita. Él por sí mismo no puede porque es su nombre, ¿correcto? Dios es el que lo resucita. Muy bien. Hechos 4:10. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Muy bien. Entonces, observe lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, ¿cierto? En ese versículo, cuando dice, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios, dice Dios, aquí hace una referencia clara acerca de Dios. Dios es el que lo resucita de los muertos. Muy bien. Primera de Corintios 15:15. Primera de Corintios 15:15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Muy bien. Observen con mucha atención este texto. Gracias por el micrófono. Observen con mucha atención este texto, porque realmente nuestra fe, ¿sí?, está afincada en la resurrección del Hijo de Dios. Si Jesús no resucita, pues van en nuestra fe, ¿correcto? Van en nuestra fe. O sea, no tendría sentido. Pero como Jesús sí resucitó, ¿cierto?, de entre los muertos, y Dios lo resucitó, por esa razón se finca nuestra fe en la persona del Hijo de Dios y la Virgen María. Amén. Muy bien. Entonces, nuevamente observemos el versículo.
Y somos hallados falsos testigos. Observe, ojo con lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de que Dios, perdón, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ojo, este texto hay que leerlo completo, ¿no? Si no se malentiende el asunto. Y no podemos coger un solo versículo y descontextualizarlo. Hago esa claridad. Aquí lo que es importante es precisamente que Dios resucita a Jesús entre los muertos. Les dejo para que lean todo el texto de 1 Corintios 15. Muy bien. ¿Quién me ayuda con Gálatas 1:1? Pablo apóstol, no de hombres ni por nombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Muy bien, entonces pregunta, ¿quién resucitó al Señor? De acuerdo a ese texto, ¿quién resucita al Señor? Dios. ¿Pero quién? ¿Espíritu? Por su espíritu. El Padre. Santo. El Padre. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El Padre. El Padre. Ok, el Padre. ¿Se observan? El Padre es el que resucita. Muy bien. Y por último, Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Muy bien, queridos. Hemos hecho un recuento aquí muy pequeñito, ¿cierto? Hemos hecho un recuento muy pequeñito acerca de por qué Jesús, ¿cierto? Era necesario que fuese hombre, ¿sí? Y que Dios lo resucitase de los muertos. ¿Por qué era necesario que fuese santo? ¿Por qué era necesario que hubiese nacido salvo? ¿Por qué era necesario que Él llevase el castigo de nuestros pecados? Que fuese semejante en todo a nosotros, ¿cierto? Y que haya nacido para ser condenado. Entonces, queridos, yo quiero dejar estas premisas acá de manera un poquito bien contundente. Que esta palabra sea atesorada en su corazón, para que cuando enseñe el Evangelio, ¿cierto? Lo enseñe conforme a ciencia, conforme a sabiduría y conforme a las Escrituras. No lo que pueda decir el hombre, sino lo que diga acá, ¿correcto? Eso es importante tenerlo de manera clara y contundente. ¿Tienen preguntas, dudas? Sí, a mí no me quedó muy claro el tema del hálito, del espíritu y del alma. Ok, volvamos al mismo tema, ¿listo? La escritura cuando nos habla acerca del alma, ¿sí? Los teólogos, algunos profesionales han dicho, ¿sí? Que en el alma reside, por ejemplo, todo el tema de los sentimientos, las emociones, ¿cierto? Ahí está radicado esas cosas. En el espíritu está radicado el tema del pensamiento, del intelecto, de la razón o el raciocinio, ¿bien? Y en ese entendido, las escrituras frente a ese aspecto no nos dice y no nos da algunos aspectos importantes. Oiga, esto es el alma, oiga, esto es el espíritu. No, no lo dice. Pero, sin embargo, sí nos da algunas instancias y algunos puntos donde el espíritu precisamente debemos dirigirnos al Señor, ¿cierto? Con racionalidad, con inteligencia, sabiendo que nuestro culto racional, que es el Señor, debemos hacerlo a cabalidad, con inteligencia y racionalidad. Y discúlpenme la redundancia. Eso es importante. Por eso dice acá, ahora, en cuanto al alma, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Observe que aquí va a fincarse varios aspectos. Y aquí está el alma, el cuerpo y el espíritu. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, espíritu, y con todas tus fuerzas, el cuerpo físico. ¿Se observa?
Pero la escritura nunca nos dice acerca de qué es cada cosita. Eso es un misterio y entrar a ahondar sobre el tema, no. Y decirles yo algo sobre el tema sería incorrecto porque no estaría dentro de las escrituras, ¿sí? Entonces, sí me cuido mucho en ese tema. Sé que existe el alma, sé que existe el espíritu y sé que pues, existimos nosotros en nuestro cuerpecito, ¿sí? Pero entrar a explicar, la escritura no nos da con detalle. Ahora, Sí. ¿qué es eso? Nos habla del hálito de vida, ¿sí? Que el hálito de vida es dado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Es el soplo de vida, ¿bien? El soplo de vida. Es decir, esta función que usted tiene de inhalar y exhalar, inhalar y exhalar, inhalar. Cuando se le quite eso, se murió. ¿Listo? Y vuelve al Padre ese mecanismo al Padre. ¿Listo? Ese espíritu. ¿Bien? Gracias, pastor. Muy bien. Bueno, queridos, no siendo más. ¿Tienen alguna otra preguntita? ¿Quedó De claro? pronto como un pequeño apunte, pastor. Señora. En el versículo que yo leí de 1 Corintios 15:15, Sí. como usted decía, es bueno leerlo con el 16, porque si lo lee uno y queda ahí, yo lo leí casi quedé ahí como, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Sí. Pero el 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, como que ahí es el complemento y de verdad lo hace caer en cuenta, sí, o sea, porque como arriba dice, no lo resucita porque los muertos no resucitan. Y hablando del Salmo 22, cuando dice fuertes toros de Basán me han cercado, yo escuché una explicación por ahí que dice que cuando se refiere a esos fuertes toros de Basán me han cercado y abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, creo que dice así, que no tengo la cita ahorita, pero escuché una explicación de que dice que hace referencia a que en Basán los toros de allá son muy grandes, muy fuertes, son unos toros grandes, muy musculosos y todo, y que hace referencia a que cuando a Jesús lo golpeaban los soldados romanos eran dizque muy acuerpados, bien grandes, eran personas especialmente escogidas que tuvieran un cuerpo voluntuoso para que tuvieran fuerza y eran, por eso dice que él hizo esa similitud. ¿Sí, pastor? Bueno, corregimos ahí ese aspecto. Cuando habla de los fuertes toros de Basán, ¿sí? Hace referencia, sí, al ejército romano. Cuando habla de fuertes toros de Basán, les recomiendo por ahí el micrófono, queridos. Cuando habla de los fuertes toros de Basán, ¿sí? También hace referencia al entrenamiento que tenían esos soldados, ¿sí? Todo soldado romano, ¿sí? Debía tener un entrenamiento muy riguroso, ¿bien? Y de hecho, cuando veían un soldado romano, su imposición, ¿cierto?, sobre otra persona que no ejerce precisamente esa misma función, lo que genera en esa persona es intimidación. Lo mismo hoy sucede con la fuerza pública, ¿sí? Cuando usted ve la fuerza pública, a un soldado, a un militar, ellos infunden, ¿cierto?, respeto, ¿correcto? Infunden ese respeto o ese temor. De igual forma sucedía eso en el Imperio Romano con sus soldados. Cuando hace referencia a eso, sí, tenían unas habilidades excepcionales, muy seguramente eran personas por su entrenamiento que tenían que ser corpulentas, ¿sí? Pues precisamente eran armas letales para matar. Eso es un soldado, un arma letal, ¿sí? Entonces, importante eso. Importante eso. Muy bien, queridos. Por favor, les recomiendo para que mi hermana Diosa, ¿sí? Mi hermana Diosa pueda tomar la asistencia. Por favor, ahí en el grupito de WhatsApp para que envíen sus nombrecitos, ¿cierto? Para el tema de la asistencia. ¿Alguna otra inquietud para cerrar? Una pregunta. En 1 Corintios 15:45 Sí. dice,
Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Sí? Entonces quisiera saber cuál es la diferencia. Muy bien. Entonces vamos a explicar este aspecto rapidito. ¿Listo? Expliquemos este aspecto. Cuando nos habla aquí, dice, recuerden que el primer Adán, ¿sí? El Señor le da hálito de vida, dice que sopló sobre su nariz y fue el hombre un ser viviente, ¿correcto? Y fue el hombre un ser viviente. A partir de ese momento es un alma viviente, ¿correcto? Alma viviente, porque le da vida, ¿bien? A partir de ese momento. Y nos dice, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, es decir, ¿quién es el postrer Adán? El postrer Adán es la persona de Jesús de Nazaret, ¿bien? Es la persona de Jesús de Nazaret. Y cuando nos dice que Él es espíritu vivificante, ¿cierto? Recuerden lo siguiente. ¿Por qué es espíritu vivificante? Porque a través de Él podemos tener vida. Vida en abundancia y vida eterna. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿bien? Pero para dejar ese ápice allí, Él nos puede dar vida, mientras que el primer Adán, desde el momento de su caída, ¿cierto? Como consecuencia del pecado, vino la muerte. Ahora con Jesús, ¿cierto? Con la persona de Jesús o el postrer Adán, Él nos va a dar vida, ¿bien? Y en este caso, vida eterna. Por eso es espíritu vivificante, porque nos da vida eterna y no permite, ¿cierto?, que pasemos a condenación eterna. ¿Se observan? Por esa razón Jesús es espíritu vivificante. ¿Correcto? No sé si quede claro ahí sobre el asunto. Igual eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Bien? Espero que haya quedado el concepto claro acá. Muy bien, vamos a orar y cerramos y damos por terminada nuestra enseñanza del día de hoy. Amén. Vamos a dar por cerrada nuestra enseñanza el día de hoy. Padre bueno y santo, te damos gracias por tu presencia, por tu gracia. Gracias por darnos a conocer este evangelio preciosísimo. Gracias por el evangelio del reino, Señor. Gracias porque hoy sabemos que tu Hijo Jesús es su nombre, Señor, que fue hombre, Padre Santo, y que pagó hasta las últimas consecuencias, y que Él es nuestro Salvador, Señor, y que pagó realmente, Señor, todo lo que se había hecho en el pasado, Padre Santo, a través del primer Adán. Y nos has rescatado, Señor. Nos has rescatado de la misma condenación. Padre Santo, gracias por tu Hijo. Gracias por nuestro Salvador Jesús, que un día le veremos cara a cara y estaremos ante Él postrados porque Él es nuestro Señor y porque Él es nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, por tu Hijo maravilloso. Gracias, Señor, que este evangelio, Señor, sea atesorado en nuestra mente y en nuestro corazón y lo demos a conocer, Señor. Lo demos a conocer conforme a tu palabra que está aquí, Señor, conforme a tus escrituras, para que otros puedan ser salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y de igual forma, Señor, te pido para que tú sigas supliendo cada necesidad conforme a las riquezas en gloria, Señor, de mis hermanos. Llévalos, Señor, a la estatura del hombre Jesús, Señor. Perfecciónalos, Padre Santo, para toda buena obra a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y guárdalos del mal del maligno y no permita, Señor, que pequen. Estorba sus pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén y amén. ¿Listo, queridos? No siendo más, fue un placer estar con ustedes. Nos veremos con la ayuda del Señor la próxima semana. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Una buena. Los bendiga. Gracias, pastor.